¿Cómo están? Bien, bendecidos y en victoria. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Con esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Dice que quiero leer un Ezequiel 34, tiene un poco de relación en parte con esto, no mucho, pero sí tiene el Señor. Uno en adelante. ¿Lo tiene? Sí. Miren lo que nos dice el Señor ahí, porque ya que el Señor puso a través de la hermana Linda, porque en realidad el tema era otro, el tema era de un rey, que ese rey pues hizo en parte bueno con el Señor, pero hizo más parte mala con el Señor. Pero al ver lo que el Señor puso acá, entonces el Señor me puso que mejor siga con este tema, porque eso es lo que está pasando. Ya miraron ahí donde pasa que la hermana Linda no llegó hasta ahí, donde dice que el mal árbol o la mala persona, quiero que entendamos, porque el Señor solo puso un ejemplo en árbol, pero es como una mala persona. No puede dar un árbol malo buen fruto, ni el árbol bueno puede dar mal fruto. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿qué nos enseña el Señor? Una persona mala, no esperes algo bueno de él, porque enteramente lo que hay en esa persona es maldad. Y si en esa persona hay maldad, pues de antemano jamás de la vida espere usted algo bueno. Y eso es lo que debemos de entender el Señor. Entonces aquí quiero que entendamos, el Señor profetiza aquí contra los pastores que hacen las cosas malas. Las pastores que a usted le dicen en algún momento, tal vez han escuchado, en ningún momento les voy a decir, no les he dicho ni les voy a decir, por decir, mire, si usted pacta va a estar bien, si usted ofrenda va a estar bien, porque ese es el hombre hablando, porque usted ya es bendecido. ¿Qué es la diferencia que le hemos leído infinidades de veces? ¿Qué es lo que necesitamos para recibir esas bendiciones? Es estar con el Señor. Y antes de comenzar, solo voy a leer el 28, de Deuteronomio 28, 1 y 2, solo para que entendamos que cuando la persona no recibe, no dice ahí que es porque no hizo eso, pero quiero que entendamos que el tema que vamos a tocar en el Señor, que el Señor ha permitido, es de los pastores que lo que le prometen a las personas es una prosperidad, pero porque ellos andan buscando un beneficio económico y no enteramente porque les interese el alma de la persona. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren lo que nos dice aquí en este texto del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre tu Padre. Quiero que entendamos es que si usted no está oyendo atentamente, entonces no acontece. ¿Estamos entendiendo? Si usted no está atento con su oído espiritual a escuchar lo que el Señor le dice, entonces no acontece, porque aquí dice acontecerá. ¿Qué significa que no acontece? Si usted no está atento a lo que el Señor le demanda. ¿Miren? Atentamente a la voz de mi Padre tu Padre miren, hay que guardar esa palabra, guardar una, y la otra dice, y luego, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces quiero que entendamos que no basta con decir usted que se lo sabe si no lo está aplicando en su vida. Es necesario aplicar la palabra en nuestra vida, en nuestra casa, en la calle, en cualquier lugar que usted aplique la palabra, que enteramente se mire. Bueno, pero si ese era aquel chismoso,
ya no te cambió. No porque va el Señor. Entonces quiere decir que aún a mí me puede cambiar el Señor. ¿Cómo cambió aquel ladrón? ¿Cómo cambió aquel gol? Entonces debemos de saber y hacer las cosas, pero debemos de estar, miren, atentamente a escuchar, guardando y poniendo por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Luego dice también, mi Padre, dice, tu Padre te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, sobre todas las personas, pues. Y diría, pues, ¿quién es ese que antes yo lo miraba diferente? ¿Pero qué tomó? ¿Qué le dieron? No, simple. Yo hablaba con una persona que el Señor no permite que lo miren a uno. Yo estaba como a las 10 de la noche, entre 8 a... Bueno, la verdad que empecé como a las 3 de la tarde a trabajar ahí en La Paz. Y pasó una persona por ahí que solo medio toqué un poquito de lo del Señor y me dijo, me habló, ya para ser las 10, yo todavía estaba trabajando. Y ya me dijo, mira, él me dijo Luisito, me dice, ya me dijo lo que me iba a decir. Y me dice, ¿te acordás que estuvimos allá? Sí, le digo, sí, claro, porque yo fui a hacer no le diría un trabajo, sino un favor, porque fui con intenciones de no cobrarle, tampoco le cobré, gracias al Señor. Y me dijo, fíjate que solo te veniste, me dice, y caí mal, en enfermo. O sea, cayó, y ahorita que te miré, me dice, por ahora digo que el Señor permite que lo miren a uno. Ahorita que pasé por esa rotonda, te miré. Entonces ahí pues ya le dije yo, y lo otro que le dije al final, que era lo más importante, si no querés estar como estás, tenés que llegar a los pies de Jesús. Si estás a los pies de Jesús, no vas a estar pasando por esas situaciones. Porque Él me dijo, porque yo fui a donde como a las temprano, y luego me dice, vengo saliendo ahorita de estar interno. No sé si sería hospital, clínica, yo no creo, porque son gente que maneja dinero. Tuvo que haber sido una clínica, pero ¿qué quiero que entendamos? Allí estaba yo antes, en esas clínicas, en esas farmacias, pero cuando llegó Jesús a mi vida, miren dónde me tiene y cómo me tiene. Bendecido, ¿verdad? Entonces el que dice nos exaltará. Entonces quiero que entendamos que la demás gente tiene que ver el fruto en su vida. Y les voy a decir esto más. Y si no lo ven, usted no se preocupe, porque enteramente los hijos lo van a ver. ¿Quiénes son los que lo van a ver? Los que no quieren nada con el Señor. Entonces esa gente sí lo van a siempre hablar. Usted no se preocupe por ellos. De Jesús siempre hablaron. Y yo les diría en la palabra, ¿alguien puede encontrar algo malo que Jesús haya hecho? Nada. Todo lo que hizo era bueno. Pero siempre hay quien. Pero terminamos con esto. Miren lo que dice aquí este 2. Y vendrán sobre ti todas estas. Y no dice atrás que porque tú tienes que pactar, que tú tienes que ofrendar, que tú tienes que diezmar. No dice que hagas ese sacrificio. Porque hay pastores que, yo lo voy a poner un ejemplo, si usted gana 10,000 empiras, él está esperando los 1,000 en 30. Si usted los ocupaba, a él no le interesa porque él está esperando los 1,000 que él ocupa. Eso es lo que quiero, porque el tema básicamente de ese es, pero quiero terminar leyendo este, miren. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No dice que las tengo que buscar. Ya lo hemos leído infinidad de veces, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Miren, y te alcanzará. Pero hay una condición. Si oyeres la voz de tu Padre, tu Padre. Entonces debemos de entender que si no lo estamos haciendo y no llevamos esa obra y no se mire en nosotros esos mandamientos y todo, entonces no van a acontecer. Pues si regresemos a Ezequiel 34, 1 en adelante. Entonces quiero que el Señor nos habla de esos pastores, como estaba en el texto que tenía la hermana Linda ahí abajo, decía, ¿cómo se llama? Lobos vestidos de oveja. Eso es. Hijo de hombre, le está hablando el Padre al profeta Ezequiel. Miren, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho mi Padre el Señor, ay de los pastores de Israel. Pero quiero que entendamos que eso es de todo el mundo, no está hablando solo de un lugar. Miren, que se apacientan, miren, a sí mismo.
sea, los que enteramente están únicamente, que llegaron a una congregación, o llegaron a un templo, llegaron a ser pastores, o lo que el Señor haya permitido en su momento, solo por un beneficio, pero no enteramente porque hay amor para las almas. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos tipos? Miren, solo se apacientan a sí mismos a través de los beneficios económicos que le exigen a la congregación, que no van a dar, por decir, una palabra del Señor, sino que van a decir, sí, no es a mí que me roba, es al Señor, y empiezan a cuestionar, pero son manipuladores del púlpito para beneficio de ellos, ¿qué? De ellos mismos. No sé si estamos captando, estamos entendiendo, porque aquí nos dice, miren, no apacentan los pastores a los rebaños, o sea, a los hijos, sino que a ellos mismos, sino que más bien ellos viven de las ovejas, y ellos lo que menos hacen es llevar enteramente una palabra como el Señor nos demanda. 13. Coméis la grosura, dice, y os vestís de lana, las engordadas degolladas, dice, mas no apacentáis a las ovejas, porque no les interesa, estamos claros, dice. No fortaleciste, dice, las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil, dice, las descarriadas, ni buscaste a las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, como les digo, vuelve ahí. Yo escuchaba la vez pasada, vamos a omitir un nombre, y les hablo que es una persona de aquí, de este pueblo, de la comunidad de Yarmela, y me dijo, pero ¿por qué el Señor permite que yo escuche eso? ¿Será para que lo hable? Yo no creo que sea para que lo calle. Me dijo esa persona, yo me llevo bien con el pastor X, me mencionó un pastor de Tegucigalpa, por cierto, porque él parece que vive, trabaja en Tegucigalpa, pero es de aquí de Yarmela. Y me dice, mira, yo ahorita me miré con el pastor porque él me dijo que si le podía adelantar la ofrenda y se la venga a traer a una iglesia, a una gasolinera, se juntaron. Pues ya bien, adelantar la ofrenda. ¿Quién es? ¿Cómo es que si es hijo del Señor es el pastor, camina tan líquido, pues, tan pobre, como dice el hermano, tan miserable, le diría yo? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Pero yo le voy a decir, yo no le dije nada, solo escuché, y él venía alegre porque venía de hacer esa obra. Pero quiero que entendamos que los tienen tan dormidos, donde le dicen, mira, que vas a ser prosperado, que si tenés esto te se va a quitar, y que si tenés este compromiso lo vas a pagar. Sí, que el Señor tiene el control de todo. El Señor no le va a poner algo a usted, algo que usted no lo pueda controlar. Él pone, como dice, Él aprieta, pero sabe dónde nosotros aguantamos. Y así mismo Él mismo da la medicina, no es otro. ¿Estamos entendiendo? Dureza y con violencia. Y andan, dice, miren, y andan errantes por falta de pastor. ¿Quiénes andan errantes? Las ovejas que al final terminan siguiéndose. Bueno, yo les dije la vez pasada, yo fui una de ellos. Cuando me llevaban, me dijeron, uno dijo allá, yo doy, ¿cuánto es el proyecto? Era como 300.000. Pues yo doy el 10%, y los otros 10, 15, y los otros 5, y al final me dijo, pues tengo 5. Pero me corrieron. ¿Y por qué me corrieron? Porque son unos ladrones. Y eso es lo que debemos de entender. Lo que pasa es que no hay quien tiene valor de decirles, pero yo sí les digo, no porque yo sea diferente, no, es porque Jesús está en mi vida y tengo que ser como Él es. Jesús le decía lo que sea a quien sea, que se incomodara, porque se incomoden. Me gusta cuando se incomoda alguien, y les voy a explicar por qué. No porque me alegro de maldad, no, es porque entonces por algo le amo yo, algo le dolió. ¿Por qué le chisma si sabe que no tiene problemas? Si usted no tiene problemas, déjelos. Usted tiene que estar agradando así. Siga. Andan errantes, dice, por falta de pastor, y son presas, miren, de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Gracias al Señor que pues Él llegó a mi vida y yo ya no ando disperso, pero sí anduve disperso. ¿Estamos entendiendo? Anduvieron, dice, perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Cuando andan en todos andan en cualquier altar, en collados altos, significa en templos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien
la buscase, ni quien preguntase por ellas. Yo le voy a decir algo, cuando tal vez recuerdan que Will vino el otro día, bueno, yo en ningún momento voy a correr algo porque anda conmigo. O porque ande de repente sucio, no, eso no me interesa. Me interesa la alma de esa persona. Y voy a decirle, no, mira que no, que entre. Y si habla, pues yo permita que el Señor también que hable. Pero debemos demostrar ese amor que hay en nosotros. Porque vamos a estar. Yo le voy a decir, igual no digo nombres, pero una persona pariente nuestra, o mía, ¿verdad? Me dijo que no, estábamos todavía ya, fueron las primeras reuniones en el Cabildo, que no iba, porque ahí iba, dijo ella, y espero ustedes que no entiendan que eso a mí no me da ni frío ni calor, y que no son lo que dijo ella, quiero que entendamos, como quien dice, los miró como de menos. Le digo yo, no se preocupe, no venga, porque aquí al Señor venimos los que tenemos necesidad de Él. Entonces, ¿qué significa? Ella no tenía necesidad del Señor. ¿Estamos entendiendo? Se quiere como una religión con estatus. No, el Señor es para todos, porque todos somos necesitados de esta bendita palabra. Por tanto, pastores, oíd palabra de mi Padre. Vivo yo, ha dicho mi Padre, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para hacer, miren, ¿qué dice aquí? Robar. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos pastores que viven de la ofrenda o de esto y de aquello y de lo otro? Es lo que han hecho es robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sí, pastores, ni mis pastores buscaron mi oveja. ¿Qué nos enseña? Que hay pastores que son fieras y también hay pastores, porque aquí habla el Señor, miren, hablando de los de Él, ni mis pastores buscaron mis ovejas. O sea, vieron la situación y no se la dijeron. No le dijeron, mira, si querés hacer eso, hacelo, pero si estás pensando que estás agradando al Señor, estás muy equivocado. Y debemos de ser muy claros. Me decía alguien a mí también de un pastor, yo sé que lo conocen de aquí varias personas, que dicen que les decía, miren, el Señor me ha puesto que hay que ir a hacer un viaje a tal país, que hay que postear. Y ahí dicen que venía la gente a postear dineros para ese tipo de situaciones. ¿Estamos entendiendo? Buscaron, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino dice que los pastores se apacentaron a sí mismos, o sea, buscaron su propio beneficio. Eso es lo que nos da a entender el Señor, su propio beneficio. Primero lo primero, vamos a ofrendar para ver cómo está la situación, después vamos a empezar con nosotros. Así actúan muchas veces. No apacentaron mis ovejas. Por tanto, vos pastores, oí palabra de mi Padre. Así ha dicho mi Padre el Señor. He aquí, yo estoy contra, miren, los pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos. O sea, ¿qué dice? Los voy a sacar de ahí. ¿Estamos entendiendo? O sea, no lo voy a dejar que sigan ahí. Y les digo, a mí me sacó y aquí me tiene en otro lado. Entonces quiero que entendamos que así es como el Señor dice, miren, demandaré mis ovejas de su mano, o sea, las voy a quitar. Hay quienes lo van a dejar porque quieren seguir topando hasta el final, pues bueno, ¿quieres seguir ahí? Pues ahí vas a estar. Y les haré, dice, de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán, dice, más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. O sea, no te van a seguir dando lo que te han estado dando. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero lógicamente alguien que vive de esa situación no le va a decir, no se va a poner a leer ese tema, porque después se va a dar con la piedra en los mismos dientes. No les conviene, como dice la hermana, ¿cierto? Porque así se ha dicho mi Padre, aquí estaba, aquí yo. Porque así se ha dicho mi Padre, Señor, yo mismo iré, dice, a buscar mis ovejas. Así que me quedé aquí. Pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les será más por comida. O sea, no será más
por beneficio para ellos, lo que nos da a entender. Porque así ha dicho mi Padre Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, y el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconocerán mis ovejas y las libraré de los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. O sea, cuando estábamos antes en tinieblas, ¿va? Entonces de ahí Él nos sacó. Quiero que entendamos que hay una parte, no sé si está ahí, donde dice que el buey conoce su amo. Entonces así deberíamos de nosotros de conocer al Padre a través de su Hijo amado, pero a veces las personas prefieren estar sumergidos en eso porque sienten que haciendo un sacrificio van a ser bendecidos. Ya somos bendecidos, ya esa bendición de nosotros está desde Génesis. Si quieren luego volvemos a donde estamos, ya vamos a terminar Génesis 12:3. Esa bendición ya está y no le habla únicamente a Abraham, nos habla para nosotros también, y eso es lo que quiero que entendamos en el Señor. Mira lo que nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán, dice, benditas, miren, en ti todas la familia, no es toda tu familia, no, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña? No habla solo de la familia que tiene él ahí en su seno, no, de la tierra. Entonces, de antemano debemos de saber nosotros que ya somos bendecidos por Él. Entonces debemos de saber y estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Si regresamos donde estábamos. Eso es lo que debemos de estar haciendo siempre con el Señor. ¿Lo tenemos? Estábamos en el 34, creo que íbamos por el 13, 12, 13. Ahí está, la del 13. Y yo, dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Aquí estábamos, porque aquí vamos, ya habíamos leído el 8, ya habíamos leído ese, perdón, estábamos en el 13 ya. Y las juntaré, dice, de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las pastorearé, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Hasta ahí lo vamos aquí. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice mi Padre. Entonces quiero que entendamos que usted no se sienta en ese tipo de situaciones. Quiero que debemos de entender que debemos de estar haciendo las cosas que a Él, Señor, le agrada, independientemente que alguien le diga, sí, porque estás así, por esta situación o por la otra. Si usted sabe que está en el camino del Señor, no se preocupe. Fíjese que solo le puedo leer unos 3 textos nada más, que quería leerlo todo, pero el Señor, cuando me inquietó, cuando miré esa parte de la palabra que puso a través de la hermana Lita, puede poner el mismo que usted puso, solo para terminar de afirmar. Quiero que sepa en el Señor, lo he manifestado. Nunca sabe ella qué traje el Señor le pone, ni yo le pregunto qué el Señor le puso. Pero si el Señor concuerda, pues yo vengo y hago lo que al Señor le agrada. Solo quiero enseñarles lo que manifesté del árbol malo y el árbol bueno, que está ahí en ese texto. Mateo era 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si no leo lo otro, así está. Ponga el 16, quiero ver. El 16, quiero ver qué es lo que teníamos en el 16. Ahí.
el Señor permitió se leyera fue en el Viejo Testamento, en Ezequiel, pero aquí estaba el Señor hablando en el Nuevo Testamento. Miren, guardaos de los falsos profetas, o sea, de falsos profetas o falsos pastores o falsos hermanos. No necesita ver a una persona predicando para que usted lo vea falso, que usted mire el falso, puede también ver falso al que tiene a la par. Y eso es lo que debemos de entender. Miren, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, miren, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y tiene que guardarse de todo ese tipo de situación, pero debemos de saber en el Señor y escudriñar los espíritus. Luego nos dice en el 16: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge, dice, uvas de los espinos o higos de los abrojos? O quiero decirle al Señor, el que siembra uvas va a cosechar uvas. El que siembra espinas, tenga la plena seguridad que va a cosechar espinas y no uvas, que es lo que nos da a entender. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, dice, da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. O sea, el malo es malo. Satanás vino para robar, hurtar, matar y destruir. Ese no vino para hacer nada bueno. Entonces debemos de entender que no está el Señor en su vida. Luego estábamos aquí. Todo árbol que no da buen fruto es, miren, cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. Ustedes van a ir conociendo los frutos de cada persona, incluso incluyéndome a mí. Ustedes van a ir viendo el fruto de cada uno. Tienen que entender eso. Fíjense que quiero leerles un poquito. Lo voy a hacer rápido, nada más solo para que tengamos una idea. Está en Segunda de Crónicas 21. Si quieren pongámoslo 11. El 10 pongámoslo. Quiero que entendamos algo aquí, que ya hemos leído muchas veces. 21, 10. Versículo 10. Ya veo. Solo quiero llegar más abajo, pero no quiero leer desde ahí, tal vez lo logramos entender. No, pero ahí no quiero llegar desde ahí. Entendamos un poquito que cuando las personas hacen lo malo y cuando se apartan del Señor, la paga la tienen. O la tenemos cuando hemos hecho algo malo. Entonces a veces la gente dice, yo no sé por qué. Porque de repente cuando le están pasando las cosas se le olvida qué viene arrastrando o qué hizo atrás. No sé si estamos entendiendo. Eso es lo que quiero que entendamos. Esto es lo que yo creía que el Señor iba a ponerme, pero cuando el Señor me puso, miré lo demás, mejor me fui por lo que el Señor le agrada. Miren, no obstante, dice, ¿de dónde se libró del dominio de Judá? Hasta hoy también en el mismo tiempo Lina se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado, miren, a mi padre, el padre de su padre. Aquí están hablando de un rey que se llamaba Joram. Ese rey se apartó del Señor. Entonces lo que quiero que entendamos es que cuando la persona se aparta del Señor, vienen las consecuencias. Miren, ¿por qué fue? Porque había dejado a mi padre, el padre de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá. O sea, hizo templos con santos hechos como lo hace la gente, ¿va? En los montes de Judá, dice, e hizo que los moradores de Jerusalén, miren, fornicaran tras ellos. Cuando habla de fornicar, quiero que entendamos que no habla de una fornicación de un hombre con una mujer, sino que buscaron a otros dioses con D minúscula, que son los dioses hechos de arcilla o de plata, o como quiera ponerlo. Miren, entonces cuando él habla aquí, miren, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos. Quiero que entiendan qué es eso. Y a ellos impelió a Judá, ¿verdad? ¿Cierto? 12. Y le llegó una carta del profeta
Elías. Quiero que entendamos que ya cuando esa carta llegó es porque el Padre le mandó advertir. Quiero que sepamos, qué sé yo, si de la palabra que el Señor está dando aquí se la está dando a cualquiera de nosotros que estemos aquí y de repente no le pongan cuidado. Lo que quiero que entendamos es que la palabra es para que nosotros recibamos qué es de nosotros. Enteramente, ¿en qué estoy haciendo yo pecar a otra persona? Estamos haciendo lo mismo. No sé si lo logramos captar, pero quiero que entendamos que eso ocurrió allá, pero también quiero que nos miremos nosotros acá, porque la palabra era antes, ahora y siempre. Ella no va a cambiar nunca. Entonces a veces las personas dicen, no, pero es que yo no hago nada. No, yo por eso les digo a veces, no, a mí no me diga nada. Simplemente mejor hágase una radiografía para ver enteramente cómo estamos. Enteramente es algo mío, aquí el Padre, y le llegó, dice, una carta del profeta. O sea, el Señor se la manifestó al profeta de Elías y Elías se la manifestó, que decía mi padre, el padre de David, dice, tu padre ha dicho así. Oiga bien, por cuanto no has andado, porque él dejó, ya está hablando ahí, porque él dejó al Señor. Cuando nosotros nos apartamos de las cosas del Señor, yo les digo, cuando alguien quiera venir aquí, no se preocupe, pero no deje de ir al Señor, vaya a otro lado, pero busque al Señor, porque de lo que se trata es de no separarse del Señor. Porque alguien se separa y se va por un lado, yo no me preocupo si no van a ningún lado, pero si se mantiene con el Señor, estamos en paz todos, porque el Señor yo lo que no quiero es que me demande a mí por alguna oveja. ¿Estamos entendiendo? Nos quedamos aquí. Mi padre, el padre de David, tu padre, se ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. O sea, has andado en los caminos del mundo. ¿De dónde? ¿De dónde me sacó a mí? Yo venía para la feria de Agumel, a ver San Francisco de aquí. Yo me iba para San Antonio de por allá. Me iba para el ¿cómo se llama este Puerto a Texiomo de allá. Me iba para el de Cádiz, me iba para el de Paz, me iba para la Concepción. Andaba como loco. Así andaba. Me iba para todos ellos. Eso es lo que quiero que entendamos. Por eso el Señor nos demanda que no se nos olvide de dónde venimos. Hasta Guatemala iba. Así andaba yo disparado, como va a entender el Señor aquí. Dos, ¿y en qué andaba? Fornicando, no con mujeres, quiero que entendamos, sino con ídolos. Eso es lo que yo hacía. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Si no, dice que has andado en el camino de los reyes de Israel. Y has hecho, dice que fornicaste Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejor que tú. Y miren que vamos viendo, vamos al 14. He aquí, mi padre herirá a tu pueblo. Aquí está hablando del pueblo, pero quiero que entendamos, porque puede ser a una persona y esa persona va a alcanzar la familia, va a alcanzar los hijos, que no tiene nada que ver. Aquí hay una parte, el Señor dice que los hijos no pagarán las cuentas de los padres, ni los padres pagarán la cuenta de los hijos. Pero quiero que entendamos que siempre tenemos que tener mucho cuidado. He aquí mi padre irá a tu pueblo de una gran plaga, mire bien, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tiene. Yo no sé por qué la gente quiere, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Yo no bailo pegado, yo no hago esto, no hago aquello, pero no se acuerdan de repente otras cosas que estábamos haciendo antes. Porque una cosa es que estábamos haciéndola, a decir que todavía la está haciendo, y eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. Y mire el 15, y a ti, mire lo que lo mire aquí, con muchas enfermedades. Hay gente que dice, yo no sé, si no he salido de una cuando ya tengo otra. Yo creo que es por tanta pastilla que estoy tomando, que una pastilla me provocó aquello, y lo otro me provocó lo otro. No, pregúntele al Señor, ¿qué es lo que estoy pagando? Para ponerse a cuenta, miren. Y a ti con muchas enfermedades y con enfermedades de tus, miren, intestinos, hasta que te se salga a causa de su persistente enfermedad.
nos restaura. Nos vamos a morir, pero vamos restaurados con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, mi padre despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Quiero que entendamos que cuando dice ahí despertó, es inquietó a que te vayan a quitar la paz, a que te van a hacer esta situación o aquella y la otra. Quiero que entendamos, pero quiero que entendamos, ya vamos a terminar. Antes de continuar esto, póngame un Jueces 5:8 para que entendamos por qué pasan las cosas. ¿Por qué le pasan las cosas a la persona? Porque una cosa es que vengan a la casa del Señor, pero otra cosa es enteramente están viviendo como si no le agrada, o están viviendo una vida loca, como decía a través de la Madalena, o están viviendo por la puerta ancha. Miren, quiero que entendamos, cuando escogían nuevos dioses, quiero que entendamos dioses o nuevos caminos. Aquí nos dice que la guerra estaba a la puerta. Regresemos a esta mujer. ¿Qué quiero que entendamos? El problema está a la puerta una vez que nosotros cambiamos. Una vez que nosotros nos salimos del camino, al instante está el problema, porque eso es lo que nos manifiesta la palabra. No, está así, perdón. Está en 21. Segunda Crónica 21. Creo que íbamos por el 18, 17, por ahí. Déjame terminar. Aquí, creo que estábamos. No, aquí salió a causa de tus. Aquí. Y subió contra Judá, sí, aquí, porque ya hemos leído desde aquí. Y subió desde contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a su hijo y a sus mujeres, y no les quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, mi padre lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, miren, o sea que ese varón, sé que en la lectura está, gobernó 8 años. Y en los 8 años, quiero que entendamos, estuvo 6 años bien. ¿Por qué? Porque anduvo con el Señor. Y cuando él dejó al Señor, entonces anduvo 2 años antes de morir en esa tribulación o en esa enfermedad. Y aconteció, dice, que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, dice los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así, dicen, de enfermedad. Bien lo que dice aquí, muy penosa. Ya vieron que dice uno, que pobrecito, me da pesar, porque es algo que de repente es penoso. Miren, ¿a dónde nos quedamos? Muy penoso, dice, y no encendieron fuego en su honor. Quiero que entendamos que no le dieron un entierro digno, porque a los otros les hacen gran fuego y gran celebración. Es lo que nos da a entender, miren. Y no le encendieron fuego, dice, en su honor. O sea, como que dice, en deshonra, como lo habían hecho con su padre. O sea, fue diferente, pues igual el Señor lo trató diferente. Cuando comenzó, dice, a reinar, dice, era de 32 años en Jerusalén. Dice, aquí está, miren, 8 años, y murió sin que lo desearan más. O sea, nadie quería nada de él. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero miren, no en los sepulcros de los reyes. O sea que ese pobre no. Quiero que entendamos que si nosotros hacemos lo que al Padre le agrada, Él nos va a honrar. Y creo que está en 1 Samuel 2:30 o 2. Ponga primero, solo con esto cerramos. Solo para que entendamos que vamos a ser honrados cuando nosotros honremos al Padre, y vamos a ser deshonrados cuando no lo honramos a Él. Yo había dicho, por tanto, mi Padre, el Padre de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu Padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho mi Padre, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco o en nada.
llama, dice, Padre, te pido, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que atesores la palabra en mi corazón y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta bendita palabra. Te pido, Padre, a través del Señor Jesucristo, que me enseñes a atesorar esa palabra en mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice.